Mis muy queridos, bondadosos, más preciosos, joyas que satisfacéis todos los deseos. Todos vosotros, estudiantes y amigos, todos vosotros, padres, madres, hermanos, hermanas, todos vosotros, los seres. El propósito de la vida no es simplemente lograr la propia liberación del samsara, lograr ese estado gozoso de paz para siempre, incluso aunque sea algo ya duradero. Para tanta gente en Occidente que padece de depresión, hay mucha gente que padece de depresión, millones de personas. Y en cierta forma es porque no conocen el significado de la vida, no han encontrado el Dharma, no saben cómo dirigir sus vidas y por eso hay tanta depresión. Tantos millones de personas deprimidas al no conocer qué sentido tiene la vida. Como por ejemplo en el ejército de los Estados Unidos, cuando finalizó la guerra, como por ejemplo con Irak, después de que debido a las bombas y demás tanta gente muriera y también pues gente cercana a ellos, ese daño terrible que causaron las armas, algo realmente que apenas podemos imaginar. Entonces, claro que cuando todos aquellos que habían sobrevivido volvieron a Estados Unidos, a su propio país, con sus familias, mujeres, hijos, estaban completamente como confundidos, sin realmente conocer de qué sentido tenía todo eso, qué sentido tenía sus vidas. Creo que cada día, que de todos aquellos había muchos que se suicidaban cada día. Y especialmente eso en Occidente, tanta gente que padece depresión. Empecé a decir algo, pero se me ha pasado porque he sacado este tema. Bueno, básicamente es eso, que no conocen el sentido de la vida, no conocen el Dharma. No tienen tampoco una comprensión más profunda sobre el karma, la reencarnación, incluso aunque pudieran conocer algo, pero profundamente no tienen esa comprensión. Y entonces, pues bueno, uno piensa que al llegar a la muerte, cuando llega a la muerte, luego ya todo se acaba, como cuando se apaga una vela. Y entonces, pues bueno, pues pensando así, uno piensa que así se acaban todos los problemas, pero es completamente erróneo, eso es una gran ignorancia.
pensar que todo acaba con la muerte, que la mente no tiene una continuidad. Porque por supuesto el cuerpo cesa, pero la mente continúa. La continuidad de la mente no tiene un principio. Hemos estado sufriendo tantísimo desde el sin principio, y de nuevo en el futuro la mente continúa y seguiremos sufriendo, pero hay tanta ignorancia. Y se piensa que, bueno, pues que ya no hay nada tras la muerte, que todo acaba, que no hay continuidad de conciencia. Y entonces, pues desde esa perspectiva piensas, bueno, pues me quito la vida y ya no hay problemas. Y esa es una gran ignorancia. Y hay mucha gente que cree así. Piensa que de esa forma se acaban los problemas. Por supuesto, sí, hay veces que hay interferencias de espíritus, a lo mejor tienes problemas con el apego, con el pensamiento egocéntrico, con el enfado. Entonces, y los espíritus pueden como producir, intensificar esos problemas, pero no identificas que viene de ese daño y de los espíritus, y bueno, pues te pueden inducir a cometer suicidio. He oído de un monje una vez en Baxa, donde yo estuve viviendo 8 años, en ese campo de concentración británico, que durante esa época es donde Gandhi le encarcelaron, también a Nehru. Entonces, en ese departamento, ahí era donde estaban algunos monjes de Sera, y donde tenían prisionero a Gandhi. Era un edificio muy antiguo, como de... A ver... Y había una casa nueva cerca. Y entonces, luego posteriormente, también fueron las monjas a vivir allí. Pusieron allí a las monjas. Y entonces el representante de su santidad Dalai Lama, que era muy famoso en Tíbet, él vivió allí, en ese edificio, creo que en la casa más nueva, me parece. No me acuerdo ahora del nombre, pero ahora era un oficial de un estatus muy elevado en Tíbet. Yo fui a él en 2 ocasiones para que me corrigiera mi escritura tibetana. Y todavía realmente escribo de acuerdo a sus instrucciones. Entonces él me sugirió que me fuera a la Universidad de Sarnath, a esa universidad tibetana, pero no lo hice. Y bueno, había un monje que era el que dirigía las pullas en Sera. Creo que Sera Ye. No estoy seguro si era Sera Ye o Sera Me. Pero bueno, era el Unce, el que dirigía las pullas en Sera.
un monje ya antiguo. Y bueno, creo que ese monje en concreto como que parecía como que se volvió loco. Y entonces le llevaron como desde donde estábamos, como una milla, o sea, muy lejos, en un lado de la montaña que había unas ruinas. Entonces creo que fue desde donde estaba a esa parte de la montaña donde había unas ruinas y había un árbol muy alto, muy altos, había unos árboles muy altos. Yo solía ir allí a veces para que me pusieran las medicinas, unas inyecciones, una enfermera de Finlandia. Bueno, pues entonces y había allí en esa parte, había una pequeña iglesia hecha de bambú. Y yo tenía que ir allí para que me pusieran las inyecciones. Por supuesto, también teníamos en el campo de concentración, había una pequeña clínica india para los monjes. Y a veces, yo no lo vi, pero sí que parece ser que las agujas eran como muy gruesas como si fueran muy gruesas, como si fueran piedras también como afiladas. Eh, yo no lo vi, pero se ve que eran muy fuertes. Entonces, eh, bueno, pues parecía que era importante esas inyecciones, pues que nos ayudaban a sanar. Entonces, o sea, parecía que era bueno que me pusieran esas inyecciones. A ver. Bueno, pues el caso es que ese monje del que Rinpoche habla, que se fue allá, a esa zona, se supone que iba a ser el oráculo de Dogyel, y fue allí para que le pincharan, creo que dice. No estoy segura, está un poco confuso esto. A ver, bueno, entonces Entonces el monje, que era el líder de las pullas, andó, o sea, se distanció mucho, andó muchísimo y subió escaló un árbol muy alto, y se colgó de allí, fue algo muy raro, era muy difícil realmente incluso llegar allí, pero así pasó. Y bueno, pues esto fue inducido al parecer por el daño, por interferencias de espíritus. Y hay muchas formas en las que a veces los espíritus interfieren. En Occidente no se cree en los espíritus, pero así sucede. Hay algunos trastornos que tienen que ver con los espíritus. Pero bueno, básicamente todos estos que acaban con sus vidas es por ese gran desconocimiento del propósito de la vida, porque no conocen el Dharma, no el Dharma mundano, sino el verdadero Dharma, el Dharma sagrado. Dice, Rinpoche ha sacado todo este tema porque había algo que quería resaltar, pero que no le viene. Tenemos
Tenemos que cuestionarnos, analizar, incluso pues eso, las diferentes decisiones que tomas en tu vida. Tienes que analizarlas, porque si no, o sea, porque si no corres el peligro de a veces ser inducido por alguna interferencia de espíritus que, que están como influenciando en tus problemas y que ocupen tu mente, como de la misma forma que China ocupó el Tíbet, pues a veces los espíritus pueden invadir tu mente y si la persona no es consciente, pues cree que es uno mismo el que está teniendo esos pensamientos, el que quiere hacer eso o aquello. Y entonces pues lo sigue. Pero antes de que eso suceda, pues claro que uno tiene que analizar si lo que está aconteciendo en su mente realmente viene de él, de su análisis o es influenciado por espíritus. Hay que, porque a veces piensas eso, te viene una idea, crees que es lo que quieres, cuando en realidad es un espíritu te ha influenciado, ha invadido, ha poseído tu mente. Y esto realmente es muy aterrador. Y porque también tienes siempre que analizar por qué hago esto, por qué hago aquello. Si no hay un cierto peligro, mucho peligro para ti. Como el Buda dijo, tú eres tu propio enemigo, así como eres tú también tu propio amigo. De esa forma, cuando piensas adecuadamente, cuando analizas con lógica, cuando estás siguiendo el razonamiento, entonces te estás guiando y no, entonces te das cuenta de que entonces puedes identificar si es el espíritu el que te está influenciando, los espíritus que te están influenciando o no. Cuando practicas el Dharma te estás guiando. Cuando no practicas el Dharma, cuando sigues los pensamientos, los tres venenos, las tres mentes venenosas, el pensamiento egocéntrico, la ignorancia que se aferra al yo, entonces eres tu propio enemigo. Porque y así estas mentes venenosas te han hecho sufrir desde renacimientos sin principio innumerables veces. No solo eso, sino que provocan que tú dañes a los innumerables seres. Ya lo has hecho en el pasado y a infinitos seres has dañado innumerables veces y ahora seguirás así. En lo que estén esas mentes venenosas. Entonces, cuando practicas el Dharma, especialmente cuando practicas la bodhicitta, entonces tú eres tu amigo, tú eres tu propio guía. Entonces te vuelves tu propio gurú y generas el camino. Okay. Entonces piensa, el propósito de mi vida es beneficiar a los seres, no dañarles. Sino liberar a los innumerables seres infernales, espíritus hambrientos, animales, humanos, asuras de los océanos, de los sufrimientos de cada uno de estos reinos. Y no solo eso, sino el poder llevarles a la felicidad inmaculada, al estado de omnisciencia,
por ti mismo, por mí mismo solo, a todos y cada uno de ellos. Que me rodean, los seres que me rodean externamente, también los que viven en mi cuerpo, incluso los mosquitos y los pequeños insectos que están ahí a mi alrededor. Por todos ellos tengo que lograr el estado de omnisciencia. Y para ello necesito realizar las etapas en el camino a la iluminación y necesito purificar completamente mi mente y con esa intención voy a escuchar las enseñanzas. Estas enseñanzas que debido a esta situación de la pandemia son enseñanzas de adiestramiento mental, Lojong. Entonces, para poder llegar, ha dicho un verso que no tengo aquí la traducción, y nos dice, para poder llegar a realizar eso, dice cuánto, how much dice todo el sufrimiento en este mundo, el sufrimiento de los seres, tanto sufrimiento como haya, incluyendo la depresión, el sufrimiento de la enfermedad, vejez y muerte, y la insatisfacción, el sufrimiento de desear cosas sin obtenerlas, encontrar lo que no deseas, todos esos sufrimientos y el sufrimiento del cambio. Es decir, todo eso que creemos que es felicidad, que es placer, pero que no dura.
Como Lama Tsongkhapa explicó en el Lanrin, no sé si era en el Lanrin mediano o en el Lanrin Chemo, cuando por ejemplo tienes hambre, cuando hay mucha hambre, esas primeras bocados resultan agradables, placenteros. Pero sigues comiendo y entonces ese placer inicial empieza a disminuir y empieza a aparecer más y más incomodidad por el hecho de comer. Empieza a aparecer más incomodidad cuanto más comes. Lo que al principio esa sensación de hambre, ese sufrimiento intenso de hambre cesó con los primeros bocados o primeras cucharadas de la comida. Pero simultáneamente empieza el sufrimiento del cambio, pero todavía es imperceptible, no te das cuenta de ello. Cesa un sufrimiento burdo y empieza uno muy sutil. Es decir, cesa ese gran sufrimiento del hambre, pero simultáneamente, muy sutilmente y muy imperceptiblemente, empieza ese sufrimiento del comer. Y que según vas comiendo más y más, va aumentando. Es decir, cesa un sufrimiento, pero un nuevo sufrimiento ya ha empezado. Desde una muy sutil, muy pequeño. Y bueno, pues a eso le llamamos placer. Cuando cesa ese sufrimiento más evidente, a ese cambio le llamamos placer, pero está empezando otro sufrimiento. Bueno, pues así todos los placeres sansáricos son de la misma naturaleza. Cuando analizas esos cambios, por ejemplo, pasar del frío al calor, etcétera. Todos esos cambios, lo que al principio llamamos, lo que denominamos placer, en realidad esa designación de placer es algo que viene de nuestra mente. Para la mente alucinada, después de denominar placer, se te aparece como si viniera desde fuera, no de tu mente. Para la mente alucinada parece que viene de fuera. Y así continuamos e incluso y tarde o temprano va cambiando. Si sigues comiendo o si por ejemplo estás en el agua fresca después de haber pasado mucho calor, al principio es placentero, pero ese placer va cambiando y se vuelve sufrimiento, el sufrimiento del sufrimiento. Y así todo, nada dura, incluso aunque le llames placer, no dura. Si analizas, cuando analizas, en realidad ves que lo que estás nominando placer, sobre lo que es sufrimiento, acaba un sufrimiento y empieza otro, y a eso le llamas placer. Así son todos los placeres sansáricos. Y eso es por lo que no duran. Y así son ese sufrimiento del cambio.
Y así para la mente alucinada se nos aparece como placer o como placentero, inconscientes, o sea, no conscientes de que en realidad viene de tu mente, sino pensando que viene se aparece así por su propio lado y crees en esa alucinación 100%. Y, y bueno, y aunque tú creas que 100% eso es placentero, pues cambia. Y entonces el sufrimiento del sufrimiento empieza a aumentar, a manifestarse en lo que continúas con, por ejemplo, con el alcohol, ¿no? Al principio, los primeros tragos te parecen agradables y sigues bebiendo hasta que estás totalmente embriagado. Y empiezas entonces a pelear y empiezas a decir todas esas cosas horribles a otra gente, no tienes ya la más mínima vergüenza, o otros quedan totalmente dormidos. Cuando estás embriagado, haces todo tipo de cosas sin el más mínimo vergüenza o decoro. Entonces sí, y por ese apego que tenemos, tanto apego a los placeres, pues se vuelven como las causas más cercanas, más próximas del samsara. No recuerdo ahora exactamente las palabras que dijo Lama Tsongkhapa. Decía, el deseo y aferramiento, o el deseo que se aferra, es como el lazo que te ata al samsara, como la cuerda que te ata al samsara, a la prisión samsárica. Por el lazo por las cuerdas o el lazo del deseo y del apego, te ata a la existencia cíclica. Por eso cuando tomamos refugio en el Dharma, decimos, tomo refugio en el Dharma sagrado, la liberación suprema del apego. Cuando tomamos refugio en el Dharma. Y luego el refugio en la Sangha, cuando tiene un gran significado, cuando dice suprema, libre del apego. Y esa es la pureza que libera el apego, que es la causa más cercana del samsara. Este apego que es el que nos mantiene atados desde renacimientos sin principio a los sufrimientos del samsara, a los sufrimientos infernales, de los espíritus hambrientos, a los océanos de sufrimientos que experimentan los animales y los diferentes reinos de existencia. Wow. Desde renacimientos sin principio. Por eso es tan bueno el recordar, el aplicar estos ejemplos. Es como aferrarse a los estos placeres sansáricos. El apegarse a ellos es como cuando, por ejemplo, los peces,
cuando ven ese anzuelo que los pescadores ponen ese gusanito en el anzuelo, entonces ves el gusanito y van corriendo a comer ese gusanito. Y entonces cuando lo van a coger se quedan sus paladares enganchados y mueren. Bueno, pues así tu deseo te ha venido traicionando, engañándote completamente, totalmente. De la misma forma que esos peces han sido engañados. Pero no por el pescador, sino por el propio deseo. Ven algo que lo desean, van corriendo y entonces eso les traiciona. Bueno, pues sus propias mentes les engañan, les traicionan, no el pescador. Y si eres consciente de eso, en realidad el pescador no les puede engañar, porque si el pez supiera eso, no iría corriendo si supiera lo que le espera. Pero es la ignorancia, esa ignorancia tan espesa que nos hace ver como placer. Nuestro propio apego nos traiciona, nuestro deseo nos engaña totalmente y entonces estamos perdidos. Ese es muy buen ejemplo. Creo que ya lo he mencionado en otras ocasiones. Pero es muy buen ejemplo de cómo el pez atraído por el deseo pues acaba traicionándose, engañándose. Bueno, pues similar nosotros con nuestro apego, similar a la situación del pez. Porque cuando buscamos los placeres sansáricos, es algo similar. Y nos causa, creamos causas para renacer en los reinos inferiores y así vamos creando causas para sufrir de vida en vida, no solamente una vida, sino tantas vidas, causas de sufrir en los reinos inferiores, de causas para seguir en el samsara y en el océano sansárika, y no solamente una vida, sino tantas. El pescador que atrapa un pez, bueno, pues acaba solo con una vida, pero aquí el apego, nuestro propio apego nos lleva a renacimientos inferiores y a sufrir durante eones, mucho tiempo. O también el ejemplo cuando las moscas atraídas por las llamas de una vela o una luz van corriendo directamente. Supongo que lo verán como algo atractivo y van corriendo atraídas, intentan como entrar en esa llama. No quedarse por fuera, sino que van directamente hacia dentro de esa llama, de la vela o de ese fuego. No sé qué es lo qué alucinación tienen, qué es lo que ven, pero el caso es que llegan a esa llama y se queman. Ya sea la llama de una pequeña vela
o lo que sea y quedan ahí, o por ejemplo sus cuerpos se quedan totalmente como caen en la acera y están totalmente, es muy difícil ya poder ayudarlo. Incluso aunque quisieras ayudarles, si ese mosquito, ese insecto está todo lleno de cera, es muy difícil poder quitarle esa cera. Y mueren. Es muy difícil. Una vez han caído, les ha caído algo de cera, es tan difícil el poder ayudarles. Y todo esto son debido a esas son las desventajas del deseo. Completamente nos traiciona. Estos son muy buenos ejemplos. Sin bodhicitta, sin un buen corazón que desea beneficiar a los seres, incluso aunque sea algo placentero, pero que sea placentero para todos los seres, no solamente pienses en tu propia felicidad o placer. Esos mosquitos que se queman atraídos por la llama, pues pierden su vida, pero el apego nos hace perder, nos afecta a muchas vidas. Es como, por ejemplo, también la hembra del elefante, cuando está enjaulada, entonces la tienen como enjaulada y el elefante va como corriendo hacia la hembra elefante y así, y acaban atrapándole de esa forma. Bueno, pues así cuando vemos los placeres, cuando seguimos los placeres sansáricos para el beneficio personal, es similar a como cuando en el filo de un cuchillo hay miel y entonces como que lames esa miel, pero entonces cortas también tu lengua. Pues algo similar. Buscas placeres sansáricos para tu propio beneficio y acabas dañándote. En realidad ese ejemplo no es nada en comparación con el gran daño que nos hacemos siguiendo el apego, cómo nos traiciona de vida en vida. Y todo eso es el sufrimiento del cambio. Y luego el tercer tipo de sufrimiento, el sufrimiento compuesto que todo lo impregna, se refiere a los agregados que están bajo el control de los engaños y el karma, completamente bajo el control de karma y engaños. Y eso es por lo que entonces estos agregados están completamente impregnados de sufrimiento y no están libres del sufrimiento. ¿Por qué? ¿Por qué no están libres del sufrimiento? Eso es por lo que el Buda nos mostró las 4 verdades nobles. Como el Buda Maitreya dijo, la enfermedad hay que conocerla, las causas de la enfermedad hay que abandonarlas. Hay que lograr la cura y la medicina es lo que tienes que aplicar, lo que tienes que seguir.
Así, el sufrimiento es lo que has de conocer, las causas del sufrimiento, los engaños y el karma es de lo que tienes que liberarte. La cesación del sufrimiento y las causas del sufrimiento. Perdona, la cesación del sufrimiento, el nirvana, la felicidad permanente para siempre es lo que has de lograr y el camino es lo que tienes que seguir, lo que tienes que realizar. El Buda nos mostró cómo eliminar, cómo abandonar, cómo cesar las causas del sufrimiento, cómo cesar los engaños y el karma que hacen que estos agregados sean de la naturaleza de sufrimiento. El Dharma de Buda detalla, explica en todos estos textos, como por ejemplo en el Lanrin, que es la esencia, se explica el camino. Por eso necesitamos estudiarlo. Y no solamente no pensar, solo meditar y ya está, dejar de tener la mente en blanco y dejar ahí toda tu mente en blanco, acabas loco si haces eso. De hecho, te vuelves más ignorante. Destruye tu inteligencia si simplemente aspiras a eso y practicas así de esa forma la meditación. Te lleva a dedicar toda tu vida pensando que nada existe, el yo no existe, no hay acción, no hay objeto. Eso no resuelve los problemas. Cuando aparece un problema, cuando por ejemplo te diagnostican cáncer, entonces ¿qué haces? Dices, no, yo no existo, entonces no hay cáncer. Cuando el médico te dice tienes un cáncer. Había un monje en Tailandia, en Taiwán, que su gurú, su maestro solo aceptaba un discípulo, no más. Entonces su gurú creo que murió y el joven creo que tenía 25 años y se esforzaba muy, muy intensamente. Él era el único discípulo, era practicante zen. Pero bueno, entonces en un momento, creo que hablando con él, Rinpoche decía, bueno, si tú no existes, entonces ¿cómo vas al baño? ¿O cómo comes? Es decir, una vez comes, luego tienes que ir al baño. Creo que le planteaba eso, entonces no sé lo que me decía. No recuerdo bien luego lo que me decía. Bueno, entonces este sufrimiento compuesto que todo lo impregna, significa que estás en samsara, y desde los sufrimientos más intensos en el infierno del sufrimiento más intenso, en donde, por ejemplo, experimentas el resultado de estas acciones, 5 acciones de retribución inmediata. Bueno, pues desde ese reino infernal
hasta la cima del samsara, los agregados están bajo el control de engaños y karma, impregnados por el sufrimiento. Son agregados contaminados por la semilla de engaños y karma. Entonces, de esa semilla de engaños, de esa semilla los engaños surgen de nuevo y por tanto los sufrimientos surgen de nuevo y así se compone, se produce el sufrimiento compuesto que todo lo impregna. Todos los seres en el reino del deseo, el reino de la forma, reino sin forma, los agregados de todos los seres son de la naturaleza del sufrimiento. Entonces, cuando en el reino de la forma, que la duración de vida en el reino del reino sin forma, saben de dónde, los que han tomado ese renacimiento saben de dónde han llegado, saben cuándo van a morir y dónde van a renacer. Y entonces estos devas experimentan gran sufrimiento en el momento de la muerte, porque no tienen esa capacidad de poder mantenerse en ese estado para siempre. Entonces van a tener un renacimiento inferior, ya sea en el reino de la forma o en el reino del deseo, incluso en los estados infernales. Es decir, pasan de renacimientos muy superiores y sin elección no pueden permanecer siempre ahí. Y entonces tendrán otros renacimientos inferiores. Entonces, el tercer tipo de sufrimiento es todo ese sufrimiento del mundo. Este es el tercer tipo de sufrimiento, el compuesto que todo lo impregna. Entonces, todos los sufrimientos del mundo, incluyendo la depresión, la diarrea también. O cuando, por ejemplo, la anorexia, cuando estás muy, muy delgado, pero crees que estás obeso. Y entonces tienes miedo de comer. O lo opuesto, tu cuerpo es muy obeso. Es decir, hay tantos problemas tan extraños. Hay otro que ahora no me acuerdo, otro de estos trastornos. Pero bueno, todos estos trastornos, todos estos sufrimientos su raíz, la raíz de todos estos sufrimientos es la ignorancia. Hay diferentes tipos de ignorancia, pero aquí nos referimos a la ignorancia que en lo que no existe un yo real. La ignorancia que a pesar de que no existe un yo real y ni ha existido desde tiempos sin principio, pero para tu mente alucinada se aparece como si sí que existiera ese yo real y crees 100% en esa existencia. Crees completamente en ese yo como real y esa es la ignorancia que te hace concebir un yo como existiendo por su propio lado y crees completamente 100%
en esa existencia. Entonces, para poder liberarnos de los océanos de sufrimiento sansárico, necesitamos eliminar la raíz del samsara, tu raíz del samsara. Y necesitas realizar la vacuidad para ello. Tongpa Nyi. Por tanto, el Buda nos enseñó el surgir dependiente. Si meditas bien, si sabes cómo meditar bien en el surgir dependiente sutil, entonces cuanto más meditas en ello, más profundamente comprenderás el surgir dependiente y entonces sin error meditarás en la vacuidad, y cuanto más medites en el surgir dependiente sutil, entonces será más correcta tu meditación, tu realización de la vacuidad. La vacuidad sutil será, tu percepción de la vacuidad será más profunda. No hay un yo que exista por su propio lado, incluso muy sutil, como lo que Svatántrika cree, es que ese yo, bueno, pues no existe en absoluto por su propio lado, sin ser nominado por la mente. Para la mente sin error, para lo que se le aparece a esa mente, entonces lo nomina, lo imputa. Y entonces cree que existe por su propio lado. Es decir, lo que Svatántrika sostiene para la visión prasangika considera que es completamente erróneo, que no existe verdaderamente. A ver. O sea, la Svatántrika te dice, sí, el yo es nominado por la mente, pero no meramente nominado por la mente. Existe el yo como nominado por la mente. No existe verdaderamente, pero piensan que existe por su propio lado, que existe por su propia naturaleza. Lo que en nuestra vida cotidiana hablamos como el yo real, es decir, que se nos aparece y creemos que existe como real. Incluso aunque Svatántrika considera que es nominado por la mente, pues esa visión que sostiene Svatántrika sería exactamente el objeto de refutación de acuerdo a Prasangika, a la escuela Madhyamika Prasangika. Ese sería exactamente el objeto de refutación, lo que sostiene Svatántrika. Que sostiene que sí, el objeto hay algo, o sea, existe, nominado por la mente, pero que hay algo que exista por su propio lado. Eso es lo que afirma Svatántrika. Es algo muy
muy sutil, y esto es lo que Prasangika niega. Cuando el Vatantrika dice no es meramente nominado por la mente, sino que tiene que haber algo como muy sutil para poder nominar, bueno, pues ese sería el objeto de refutación de acuerdo a Prasangika. Entonces, cuando realizas eso, no es que se escape a través de la ventana o la puerta, sino incluso, sosteniendo ese yo como real, que están, como dice Svatántrika, es nominado por la mente, pero tiene que haber algo que exista por su propio lado y se aferran a ello y lo consideran como algo muy precioso. Bueno, pues eso, cuando realizas la visión prasangika, de repente ya no está ahí. No se ha ido por ningún sitio, sino simplemente descubres que nunca ha existido. Reconoces ese objeto de negación. Ves que era falso lo que se aferraban. Y inmediatamente desaparece. Y no se va a ningún sitio. Simplemente es que no está ahí, no estaba, nunca estaba ahí. Y eso es un gran impacto para la gente, la gente que de inteligencia inferior, es un gran impacto. Mi interpretación es que creo que cuando descubres eso te entra un miedo mucho más que el que pudieras encontrar un tigre enfrente de ti en el camino. Eso para los que tienen menos capacidad, pero sin embargo para los bodhisattvas con gran inteligencia, cuando descubren eso, se sienten increíblemente felices, salen lágrimas, derraman lágrimas de alegría. He oído que entre los estudiantes algunos miembros de la Sangha, algún estudiante de la Sangha ha experimentado eso. Pero luego el problema es que tienes que mantener, es difícil mantener la continuidad y por determinadas circunstancias no siempre estás en el mismo lugar, tienes que ir de un sitio a otro y tu mente está influenciada y entonces pues dejas, abandonas la ordenación por tantas influencias que te vienen de fuera, también de los objetos que te rodean o que los percibes como agradables, es decir, no practicas esa atención consciente y entonces no practicas la atención consciente y tu meditación en la naturaleza de la impermanencia sutil. O sea, cuando no meditas, no tienes las realizaciones, entonces pues las circunstancias externas te controlan, que eres más vulnerable y no puedes entonces permanecer mucho tiempo en esas experiencias que has tenido y tu vida cambia y se te vuelve ya más difícil practicar el Dharma. Incluso aunque hayas tenido esas pequeñas experiencias, pero no se estabiliza en tu práctica al estar pues eso, influenciado por las circunstancias, los objetos externos y demás. Y entonces pues abandonas tu ordenación. Y ya se te vuelve más difícil practicar el Dharma. Y bueno, es así como sucede a veces. Cuando todas esas nubes grandes de engaños, esa cascada de engaños, como cuando las hormigas en un hormiguero, que hay tantísimas,
Pues así los engaños. Por eso necesitamos... Por eso el Buda nos reveló las enseñanzas, nos reveló las enseñanzas para realizar la vacuidad, las enseñanzas del surgir dependiente. Así, cuando meditamos en vacuidad, más que meditar, cuando estamos en vacuidad, comprendemos mejor el surgir dependiente y viceversa. Entonces, cuando meditas en el surgir dependiente, no te engañas, hay menos errores, tienes una guía más correcta para realizar la vacuidad de que algo existe por su propio lado. Lo que los Rangyupas, esvatántricas, creen, por ejemplo, pues eso es completamente no existente por su propio lado. Meditando en el surgir dependiente es sutil. ¿Por qué existe? Porque hay una base válida. Si la base válida no está ahí, es decir, la base a ser nominada, esa es la base, lo que está ahí, lo que es nominado existe, pero una vez eso que ha de ser nominado no está ahí, cuando no está la base válida, entonces no hay nada para nominar. Entonces Daxi, base válida, lo que ha de ser nominado. Esa sería la principal pregunta. ¿Cuál es si esa base a ser nominada existe? Por eso el yo, acción, objeto, samsara, nirvana, infierno, iluminación, felicidad, problemas, todo. Todo lo que existe existe meramente nominado por la mente debido a que hay una base válida. Así todo lo que existe como mero nombre. Por tanto, nada existe por su propio lado. Por tanto, nada existe por su propio lado. Y así puedes ver que por eso puedes ver el surgir dependiente sutil de que existe meramente imputado por la mente, por tanto nada existe por su propio lado. Y ese es el punto, nada existe por su propio lado, completamente, en absoluto. Muchos meditadores que no tienen el karma, no tienen los méritos extensos, no pueden llegar a darse cuenta de esto, a conocer esto, y caen en el extremo del nihilismo. Para ellos, la visión Rangyupa, esvatántrica, la aceptan mejor. Lo que el Buda enseñó, lo que Nagarjuna o Milarepa enseñó, Lama Tsongkhapa, ese surgir dependiente sutil de existir como meramente nominado, para muchos como que eso no lo pueden entender, piensan que eso sería similar a caer en el nihilismo.
Entonces, los beneficios de meditar en la vacuidad. Del sutra que dice como la acumulación de las, de joyas, sí, como el montón de joyas, de joyas raras. Se dice el gran sonido o el gran rugido del león de las nieves, ¿cómo diríamos? El gran rugido de amor bondadoso del león de las nieves En ese sutra se dice que tantos universos, habla de una cantidad de universos que es muchísima, dice, o sea, es que es difícil el cómputo, como lo hacen, es como, o sea, como 1000 universos se consideraría una unidad, luego 1000 de esas unidades se consideraría como otra unidad, y así tres grandes. Entonces, bueno, pues de esa forma, toda esa cantidad de universos llenas de todo tipo de joyas, si llenas todas de los 7 tipos de joyas y haces como una estupa, y como que haces una estupa tan grande como el monte Meru, lleno de todas esas joyas, y ofreces tantos como, como todos esos universos llenos de todas esas joyas, pues imagínate, joyas y esas estupas, imagínate los méritos que acumulas, si incluso por construir una pequeña estupa con un poco de arcilla, los méritos son increíbles. Pues una pequeña estupa, pues tantos átomos como tenga, bueno, pues tantos números de vida que estás creando causas para renacer como un rey de los devas. Desde un rey de los devas, a ver cómo se diría, del reino de la forma, desde el estado de concentración del primer nivel hasta llegar a los niveles superiores, y llegar a esos niveles superiores en los que ya te liberas de la muerte, enfermedad y demás, y vejez, bueno, y creas tantas causas de iluminación, tantos como átomos cubra esa estupa.
Es increíble. Bueno, pues aquí imagínate una gran estupa tan grande como el monte Meru, y no solamente hecha pues de arcilla, sino hecha de los 7 tipos de joyas. Bueno, pues los méritos que se acumularían serían increíbles. Pero aquí se dice, en este sutra, dice, bueno, pues si tú meditas en vacuidad, aunque sea en ese dharma profundo, durante ese pequeño chasquido de dedos, y logras el nivel de la paciencia, que es el segundo nivel del camino de preparación. Bueno, están los diferentes caminos, el de acumulación, preparación, y en el de preparación están estos 4 niveles. Entonces, si de este camino de preparación alcanzas este estado de la paciencia en el que ya no hay ningún miedo, ya no hay ningún peligro. Bueno, pues por meditar en vacuidad, aunque sea ese instante, logras o sea, si llegas a ese nivel de la paciencia, en un segundo meditas, a ver, es decir, que acumularías muchísimos más méritos por meditar en vacuidad que por construir infinidad de estupas creadas con esos 7 tipos de joyas. No tengo aquí el sutra. Y otro sutra dice, en el sutra del encuentro del Padre, dice, si durante 10 eones practicas las 5 paramitas de la generosidad, la moralidad, la paciencia, la perseverancia, la meditación, y entonces meditas en vacuidad, aunque sean unos segundos, No, ni siquiera meditar. Aquí dice, escuchas enseñanzas sobre vacuidad. Simplemente por escuchar enseñanzas sobre vacuidad acumulas muchísimos más méritos que durante 10 eones practicar las 5 paramitas. Y durante 10 eones escuchando enseñanzas de vacuidad y bueno, pues revelar a un solo ser sobre la vacuidad acumulas muchos más méritos que por escuchar enseñanzas sobre vacuidad. No tengo las citas, entonces perdonar, pero algunos conceptos no están expuestos claramente por mí. Entonces, bueno, el Buda dijo a Sariputra, cualquiera que revele la vacuidad durante 10 eones, bueno, pues, y medite durante en vacuidad, aunque sea tan breve como el chasquido del dedo, bueno, pues todavía acumulas muchísimos más méritos que por revelar la vacuidad durante 10 eones. Wow, muchísimos méritos. Y vamos a dejarlo aquí. Debido a los métodos del pasado, presente y futuro acumulados por mí, los métodos de los 3 tiempos acumulados por los innumerables seres y Budas, dedicamos para generar precisamente la bodhicitta y ahora para generar, para comprender que samsara y nirvana carecen de un acto de existencia inherente, mientras que causa, efecto y originación dependientes son infalibles. Soy doy tus bendiciones para comprender el significado del pensamiento de Nagarjuna, de que ambos son complementarios y no contradictorios.
Pide que alguien lo lea en inglés. Yo ya os lo he traducido. Debido a los métodos del pasado, presente y futuro acumulados por mí, los métodos de los tres tiempos acumulados por los innumerables seres y Budas, que todos aquellos que están sufriendo tanto, especialmente debido al virus, que se puedan recuperar inmediatamente, curarse, que nunca renazcan en los reinos inferiores y que puedan tener unas vidas significativas, todos sus deseos se realicen de acuerdo al sagrado Dharma y que generen precisamente la bodhicitta y nunca dañen a los seres, sino solo piensen en beneficiarlos y que logren cuanto antes la iluminación. Entonces, tantos seres como enfermos haya puedan rápidamente verse libres de todas las enfermedades y puedan las enfermedades, sin excepción de los seres transmigrantes, nunca volver a aparecer. La repite 3 veces. Entonces, aquellos que han fallecido especialmente por el virus, que nunca renazcan en los reinos inferiores, debido a los métodos pasado, presente y futuro acumulado por mí, los métodos de los 3 tiempos acumulados por los innumerables seres y Budas, que puedan nacer en una tierra pura donde puedan lograr la iluminación o al menos recibir un perfecto renacimiento humano, encontrar las enseñanzas Mahayana y puedan encontrar a maestros Mahayana plenamente cualificados que revelan el camino inequívoco a la iluminación y llevando a cabo aquello que complace más al amigo virtuoso, lograr rápidamente la iluminación. Que en todas mis vidas nunca sea separada de gurús perfectos, pueda disfrutar el magnífico Dharma, pueda completar las cualidades de las tierras y caminos y rápidamente lograr el estado de Vajradhara. Debido al método del pasado, presente y futuro acumulado por mí, los métodos de los 3 tiempos acumulados por los innumerables seres y Budas, que puedan satisfacer, que pueda satisfacer los deseos de todos los seres más que una joya que satisface los deseos, que pueda completar todas las esperanzas y expectativas de los seres más que un árbol que concede todos los deseos. Debido a los métodos del pasado, presente y futuro acumulados por mí, los métodos de los 3 tiempos acumulados por los innumerables seres y Budas,
que por ver, oír, acordarme, tocar a todos los seres o los seres que me oigan, me vean, se acuerden de mí, me toquen, que solo por eso puedan todos sus sufrimientos eliminarse y puedan lograr toda la felicidad, incluyendo la iluminación, inmediatamente. Que cualquier sufrimiento que los seres experimenten pueda madurar en mí, cualquier felicidad y virtud que yo experimente pueda madurar en ellos. Toma todas el sufrimiento y las causas de sufrimiento de los seres y ofréceles toda la felicidad que puedan ellos lograr la iluminación. Y que todos puedan lograr la iluminación. Debido a los méritos del pasado, presente y futuro acumulado por mí, los méritos de los 3 tiempos acumulados por los innumerables seres y Budas, que se aparecen como reales desde su propio lado, pero no existen de esa forma, sino que existen como mero nombre. Que por estos méritos pueda yo, que no existo por mi propio lado, sino como mero nombre, lograr la budeidad que no existe por su propio lado, sino que existe como por su mero nombre. Y pueda conducir a todos los seres que no existen por su propio lado, sino que existen como mero nombre. Lograr la budeidad y conducirles a la budeidad que no existe por su propio nombre, por su propio lado, sino por su mero nombre. Por mí mismo solo, que no existo por mi propio lado, sino que existo como mero nombre. Dedico todas estas virtudes para poder adiestrarme como el Brahma Manjushri, que conoce la realidad, y como Samantabhadra. Dedico todas mis raíces de virtud con la dedicación alabada como la mejor por los victoriosos de los 3 tiempos para poder tener su sagrada conducta. La oración de santidad para su larga vida. Joya que satisfaces todos los deseos, fuente de todo beneficio y felicidad en este mundo. Bondadoso, incomparable, supremo Tenzin Gyatso. Puedas tener una vida larga y tus sagrados deseos ser espontáneamente satisfechos.
Y la oración de larga vida para la Mazopa Rinpoche. Tú que sostienes el camino moral del suyugador, que sirves como el generoso que lo soporta todo, sosteniendo, preservando y extendiendo la victoriosa doctrina de Manjunat, que llevas a cabo oraciones magníficas que honran a las tres joyas, Salvador mío y los demás, tus discípulos, te lo ruego, ten una vida larga.